Bienvenidos a una nueva edición especial de PSR, Proyecto Segunda República, desde Buenos Aires, en la República Argentina, por esta casa, TLV1, Toda la Verdad Primero. Hoy es lunes 21 de mayo del 2017 y estamos haciendo este programa un poco fuera de lo que es la programación regular semanal del Proyecto Segunda República, porque se va a referir a un tema muy puntual, muy específico, en el cual va a ser bueno que evaluemos algunos conceptos y hagamos un poquito de memoria, que nos va a ayudar a entender esta crisis, este impacto que sufrió la República Argentina cuando nos enteramos que otra vez estamos con el Fondo Monetario Internacional. Sopa otra vez. Pensábamos que nunca iba a regresar, pero sí, volvió, y aunque a muchos les sorprendió, van a ver de que esto era todo bastante previsible. Pero empecemos con un par de despachos. Pediría si el director técnico me puede poner, por favor, el primer despacho del diario Clarín, del 13 de mayo del 2018, cuando estábamos en plena crisis, tensión con el dólar, vencen LEBAC, que son las letras del Banco Central, por 617 mil millones de pesos y esperan 75% de renovación, etcétera, etcétera. Ahí ese artículo decía: más del 60% de estos LEBAC, que son letras del Banco Central, están en manos de los bancos y del sector público. Sin embargo, hay dudas sobre lo que harán los fondos del exterior y los ahorristas particulares, que parecen más interesados en salir del país y atesorar dólares que en volcarse hacia tasas de interés superiores a 40%. Y ahí nos llenaron de un montón de guarismos que son una barbaridad: 40% de tasa de interés, etcétera, 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 etcétera. Es largo el artículo, ni vale la pena. Es más, no vale la pena, no se merece que nos dejemos atrapar por estos números, por estas cifras, que el dólar a 26, que el dólar a 25, que subió, que bajó, que se disparó, que salió corriendo, etcétera, etcétera. Sí, vayamos a un tema clave que está en el título, en el titular de ese artículo que recién veíamos. Y yo les hago la siguiente pregunta: ¿qué son 617 mil millones de pesos? Repito, 617 mil millones de pesos. Claramente es mucha guita, claramente es muchísimo dinero, y acá lo importante es preguntarse: ¿quiénes ganan estas cifras? Porque hubo que pagarlas. ¿Y quiénes la pierden? Y otra pregunta clave: contrariamente a otras crisis de deuda, esta es del Banco Central de la República Argentina. Esta ni siquiera es una deuda oficial del Estado Nacional, sino que es una deuda cuasi fiscal del instrumento de contralor de la moneda argentina, que se llama el Banco Central de la República Argentina, en manos de un señor que se llama Federico Sturzenegger. Y la pregunta clave es la siguiente: desde hace 20 años más o menos, de la época de Menem, que el Banco Central de la República Argentina, según su carta orgánica, es independiente, porque es uno de los dogmas de fe del sistema capitalista moderno. El Banco Central tiene que ser independiente. Y yo entonces siempre me hago una pregunta: ¿independiente de quién? Independiente del Estado, para que el Estado, el gobierno, no pueda manipular la emisión monetaria. Ajá, si es independiente del Estado y no tiene que obedecer al Estado, queda planteada la pregunta clave: entonces, ¿de quién es? ¿Quién manda en el Banco Central? El señor Sturzenegger, ¿de quién recibe sus instrucciones, sus órdenes? Lo vamos a ir viendo. Pido por favor el segundo despacho, también del diario Clarín, del 15 de mayo, que fue después, porque todos estos LEBAC, etcétera, vencían el martes pasado, el martes 14 creo que fue. Se renovó el 100% de las LEBAC, se consiguió contener el dólar, alivio en el gobierno. Ahí vemos al señor Duhovne, que es nuestro ministro de Hacienda, y el señor Caputo, que es el secretario de Finanzas, y ahora, bueno, hemos descubierto que el señor Duhovne ha sido elevado por el presidente de la Nación al rango de superministro. Pero vayamos a algunos temas que hacen a estos dos titulares particularmente. En primer término, tenemos que ver todos estos anuncios que nos bombardearon la semana pasada y nos siguen bombardeando esta semana. Tienen un leitmotiv, un tema en común, y es que colocan las finanzas, todo el mundo financiero, de los LEBAC, de los bonos del Banco Central, del dólar que se disparó, que se fue, que bajó, que dio la vuelta, colocan lo financiero sobre la economía real.
no hablan de la economía real. Es como que no les interesa. Sin embargo, es la economía real del trabajo y la producción, lo que usted hace laburando, lo que yo hago laburando, las plantas que fabrican televisores, heladeras y autos, los servicios que brindan líneas aéreas de transportes, colectivos, trenes, lo que sea. Eso es lo que agrega auténtico valor a la economía nacional, mientras que las finanzas no. La finanza es una mega planilla Excel, una enorme planilla Excel, pone numeritos por acá, subió la tasa de interés al 40%, el dólar se disparó, no se bajó, la bolsa, el dólar, el déficit fiscal, pero en realidad son números, numeritos que después dan un resultado final. Y como todos los que hemos trabajado con planillas Excel bien sabemos, la planilla Excel nunca se queja. Usted le puede poner cualquier número que la planilla Excel se lo banca, a lo sumo amplía un poquito la columna porque, claro, si usted le carga una cifra como 617 mil millones de pesos, la columna tiene que ser ancha para que se pueda leer, pero por el resto no tiene ningún problema. Ahora sí. Lo que sí tenemos que entender es que hoy, en este mundo, bajo este sistema, centrado en la usura, el vampirismo financiero y el parasitismo de toda la economía por grupos pequeños, hay que entender que hoy la economía y las finanzas, una va en contra de la otra. En realidad las finanzas fagocita, asesina, aniquila a la economía real. O sea, un grupo pequeño de muy poderosos especuladores, parásitos en el área financiera pueden destruir la economía real del trabajo, la producción, el esfuerzo, todo el laburo que se va a hacer que ande un país, lo pueden destruir por más que estén destruyendo la vida de 44 millones de personas. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Que en vez de estar las finanzas, el mundo de la planilla Excel, del dinero, de los bancos, de las inversiones, en vez de estar subordinado a la economía real del trabajo y la producción, que es lo que realmente vale en un país, las cosas han hecho que esté todo exactamente al revés. Hoy la economía está subordinada a lo que deciden los financieros. Y es un proceso mundial, y por eso el mundo anda tan terriblemente mal. Lo volvimos a leer hace pocos días. Hay 2.000, cada vez hay más multibillonarios en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos y en Europa, y cada vez hay más pobres. O sea, cada vez hay un grupo compacto de arriba, chiquitito, que se queda con toda la riqueza en detrimento de los de abajo, que cada vez hay más pobres. Nuestro país es un ejemplo. Argentina solía tener la clase media más consistente, más sólida, más grande numéricamente y en términos relativos de Latinoamérica, pero claro, estamos siendo fagocitados por unos parásitos inmundos que han copado los ejes públicos del Estado y privados del sistema financiero, cada vez están más ricos, cada vez ponen más euros y dólares en sus bolsos o en sus Panama Papers, y el pueblo argentino está cada vez más pauperizado. Hoy la pobreza llega al orden del 35-40% en términos reales y la clase media está cada vez más chiquita. ¿Será casualidad esto o es parte de un sistema? Sigamos. Pero acá hay algo también, un factor muy importante, que es cuando estos delincuentes que manejan nuestro país y manejan este mundo, esconden las cosas delante de su propia jeta, perdóneme que se lo diga así, porque lo hacen con una jerga, con información, con datos, con divulgaciones que son incomprensibles y para colmo inimaginables e inabarcables. Vuelvo a esto que les estaba comentando recién de lo que pasó el martes pasado, el martes 14 de mayo. Los 617 mil millones de pesos de intereses de las LEBAC, las letras del Banco Central, que para mucho alivio del gobierno se renovaron en un 100%. ¿Por qué? Porque llevaron las tasas al 40%. Y yo le hago una pregunta, hagamos este ejercicio. ¿Cuántos son 617 mil millones de dólares? Si lo pasamos a dólares son más o menos, según el cambio, unos 30 mil millones de dólares. Ahora, le voy a explicar lo que quiero decir con esto de la complejidad ingenierizada para que nadie entienda nada. Si yo a usted le digo 10 pesos, usted sabe, acá en la Argentina, de qué se trata. Si le digo 100 pesos, usted dice, facturas, una docena de facturas, 100 pesos. 1.000 pesos, bueno, 1.000 pesos ya puedo ir a hacer una compra al supermercado de los chinos. 10.000 pesos, bueno, 10.000 pesos puedo hacer en parte la compra del mes y me queda dinero para corte de pelo, recargar la SUBE y comprarle alguna ropa a los chicos. 100.000 pesos, un flor de salario mensual para los que tienen la suerte de ganarlo. 1 millón de pesos. ¡Epa! 1 millón de pesos ya,
un auto nuevo, 0 kilómetros, full, alta gama, perfecto. 10 millones de pesos. Opa, 10 millones de pesos ya me permite dejar de laburar en una de esas, poner mi propia empresa y con 10 millones de pesos, si lo manejo bien, con 10 millones de pesos tengo mi propia empresa, soy mi propio jefe. Pero sigamos, si yo le digo, ok, 100 millones de pesos, 1.000 millones de pesos, 10.000 millones de pesos, y le hago la pregunta clave, ¿qué diferencia hay entre 1.000 millones de pesos y 10.000 millones de pesos? Para el laburante común es inabarcable. Y si le pregunté qué diferencia hay entre 10.000 millones de pesos y 100.000 millones de pesos, ahí a mí el cerebro se me pone en blanco. No puedo concebir qué diferencia hay entre 10.000 millones de pesos y 100.000 millones de pesos, simplemente porque las cifras son apabullantes. No las puedo concebir. De la misma forma que puedo concebir la diferencia entre 1.000 pesos y 10.000, eso me es fácil, lo puedo relacionar con mi vida, la diferencia entre 10.000 millones de pesos y 100.000 millones de pesos excede mi capacidad de imaginarla. Y ahí lo tenemos a Clarín, a La Nación, a Infobae, a todos los noticieros, hablándonos a todo el pueblo argentino de 617.000 millones de pesos, como si eso significara algo para alguno de nosotros, cuando saben perfectamente bien que no significa absolutamente nada. O sea, es la forma como nos van llevando de las narices, robándonos en la cara y siquiera nos damos cuenta. Le agregan a esto todo un conjunto de símbolos mayormente anónimos, tenga presente eso, símbolos que hablan de una anonimidad. El mercado está volátil, el dólar se disparó, no se estaba acá el dólar y de repente salió rajando. Las tasas de interés subieron del 30%, los de VAC estaban al 30% y dieron 617.000 millones de pesos. El señor Sturzenegger los acaba de aumentar al 40%, con lo cual estos bonos que son anuales o se liquidan anualmente en las cifras del gobierno, ahora el año que viene en vez de 617.000 millones de pesos van a dar 800.000 millones de pesos, pero no importa porque qué diferencia hay si no lo podemos siquiera concebir. LEVAC, letras del Banco Central, NOVAC, notas del Banco Central, bonos de deuda, bonos externos, BONEX, ¿se acuerda? Los bonos Brady, la bolsa subió o la bolsa colapsó, se desplomó. Y después para explicarnos otras trampas, hace 19 años, 18 años, blindaje financiero, ¿se acuerda? Lo pasamos la semana pasada con el imbécil de la Rúa. Ahora ya no hablan de blindaje financiero, dijeron, ¿qué buzón le puedo vender a Soraya? Ya sé, colchón financiero, que fue lo que dijo el señor Duhovne y el señor Caputo la semana pasada. Y por supuesto, como uno dice, bueno, pero ¿y qué hay que hacer para salir de esto? Plan primavera, como nos dijo una vez Raúl Alfonsín, el plan la convertibilidad, ese fue el otro gran invento. Vuelven los inversores, quédense tranquilos, vuelven los inversores porque se habían ido porque ganaban más guita del otro lado, pero ahora parece que hicimos algo bueno, está Macri, ojos azules, vuelven los inversores, no vuelven, ¿qué tenemos que hacer para que vuelvan? Y para que vuelvan, en primer lugar, tenemos que saber y decirle a los inversores, mire que la culpa no es mía de Macri, es del gobierno anterior, un desajuste de cuentas fenomenal. ¿Y qué hay que hacer entonces para que vuelvan los inversores? Y tiene que haber un ajuste, tiene que venir el FMI con las recetas, tenemos que tener un déficit cero, tiene que haber un canje, ¿por qué no? Un nuevo mega canje de deuda, y si jodemos mucho los argentinos, está el castigo para todos los argentinos que no quieren acompañar. Te meto en un corralito, te meto en un corralón, te meto un cepo en la pata. Un cepo virtual, por supuesto. Te afano la guita, y te la afano legalmente, porque el robo que van a consumar los bancos de tu plata, la que vos les confiaste, la van a poder robar legalmente porque el gobierno dice, es ley, está todo perfecto, si lo dijo Cavallo, y ahora después lo dijo Cristina, cepo del dólar, perfecto. Recuerde todo esto y recuerde que en esta anonimidad de que el dólar se disparó, que las tasas de interés, siempre hay apellidos detrás de todo esto. Algunos fueron notorios en su momento porque no los podían esconder. El mega canje de Cavallo de junio del 2001 llevó al colapso y fue Cavallo, junto con Daniel Marks, junto con el señor Dreisen, que eran todos funcionarios de gobierno, junto con De la Rúa, junto con Rockefeller, junto con el Banco City, junto con David Mulford, junto con Federico Sturzenegger. Mire usted lo que son las cosas, como en la calecita que gira y gira y gira, siempre están las mismas animales, las mismas bestias. Y por supuesto siempre están los mismos políticos,
dándole cobertura y diciendo está todo bien. Vi una calecita que siempre hay caballitos, hay una cerda chancha que hace décadas que sigue girando en esa calecita y salió el otro día a decir, no, quédense todo tranquila, yo soy Elisa Carrió, está todo bien, está todo en orden, lo del dólar es meramente una especie de dolorcito de panza. Le digo lo que va a ser el proyecto Segunda República, el partido Segunda República cuando lleguemos al poder, porque esto es directamente un insulto, es un robo perpetrado desde la Casa Rosada, desde el Ministerio de Economía, desde el Banco Central, desde el Congreso y desde la Justicia. Argentina. Partamos de un concepto, la nación argentina, la República Argentina, visualice mentalmente, o mírelo ya mismo, un mapa de la patria. Esta patria que ha sido bendecida con enormes, infinitas riquezas potenciales, un mar argentino también con infinitas riquezas, no puede tener un problema económico. Es imposible que Argentina tenga un problema económico. Es imposible que en la Argentina, donde debiéramos ser 144 millones de habitantes y apenas somos 44 millones, es imposible que esos 44 millones vivan mal. Tendríamos que vivir todos como recontraduques. ¿Pero qué pasa? Vivimos al 30-35% debajo de la línea de pobreza. Y la clase media cada vez tiene que trabajar más para dañar porque es la clase media la que paga toda esta fiesta. Paga a los de abajo que bajo los Kirchner no laburaban y por supuesto son los que son robados por la FIP para que llenar los bolsillos de Macri, de Duhovne, de Cristina Fernández, de toda esta basura que nos viene penalizando año tras año tras año. Entonces, el problema de Argentina no es económico. El problema de Argentina es financiero, entonces empecemos a buscar por ahí. Y esto se arregla fácil, porque yo le pregunto, ¿cuántos son esta cúpula de traders, de operadores de bancos privados, bancos públicos, de estos especuladores, de estos que tienen todo el día para ver si sube el dólar, si baja el dólar, si la acción tal, si la tasa de interés, etcétera? No laburan, están todo el día con sus computadoras a ver cómo podemos hacer para ser buitres y vampiros más eficaces y eficientes. ¿Cuántos serán? No sé, ¿serán 10.000? ¿Serán a lo sumo 100.000 ciudadanos de la República Argentina y junto con sus socios afuera? Sea como sea, si son 10, 12.000, estamos hablando de menos del 1% de la población. Entonces, ¿cómo es que el 1% de la población puede lograr robarle al 99%, que somos los que trabajamos, manejamos los micros, hacemos las pizzas, vendemos el pan, fabricamos los autos, fabricamos las heladeras? ¿Cómo puede ser que eso sea posible? Por eso el proyecto Segunda República propone una medida muy rápida que se puede realizar. Tomar la isla de los Estados, que está allá en el sur, hacer un gigantesco penal, una prisión con alambre de púa y meter en cana de una forma rotunda, absoluta, rápida a todos los que son los culpables directos en el sector público, en el sector privado, de todo este robo que ya lleva 42 años. Es bastante tiempo, por así decirlo, ¿no? Y insisto, no solo en el sector privado, los banqueros, los inversores, los timberos, los especuladores, los parásitos, sino también aquellos que le han dado la posibilidad desde las instancias públicas de llevar a cabo este robo. Y me refiero específicamente a Duhovne, a Macri, a Cristina, a Néstor, a Caputo, a Quintana, a Peña, a Carrió, a Sturzenegger, a Cavallo, a Prat Gay, a todos los de la justicia argentina, a Daniel Marx y a unos cuantos más. Claro, es más que evidente que se están riendo de nosotros cuando le ponen ese titular, 617.000 millones, pero renovaron al 100% porque les ofrecimos tasas del 40%, con lo cual pateamos un gigantesco quilombo para un poco para adelante. Lo mismo hizo Cavallo cuando en junio del 2001 hizo un mega canje que aumentó la deuda externa en 52.000 millones de dólares. Domingo Cavallo, Fernando de la Rúa, junio 2001, aumenta la deuda externa en 52.000 millones de dólares y 5 meses después colapsamos igual. Colapsó todo, pero los 52.000 millones de deuda quedaron y le estamos pagando. Ahí pediría, si por favor me pueden poner el despacho de La Nación del día 16 de mayo,
Y ahí muestra que habla de la receta laboral del Fondo Monetario Internacional, que en realidad, y acá sí voy a leer un tramito, si bien todavía se desconocen los alcances, esto es del 16 de mayo, se desconocen los alcances de la negociación que está en curso entre el gobierno Macri y el Fondo Monetario Internacional, un informe del organismo FMI fechado 29 de diciembre del 2017 sirve como hoja de ruta, otra de las palabras favoritas de estos cretinos, hoja de ruta de lo que podría suceder en el ámbito laboral gracias a las recetas que se vienen del FMI. Entre una serie de sugerencias para incrementar la competitividad, sugiere el FMI, y configurar un mercado laboral más flexible, el FMI consideró necesario que la gestión de Mauricio Macri avance en cambios en lo relativo a las indemnizaciones por despidos laborales. Dijeron, son elevadas, hay que bajarlas. Y se limite la extensión de la cobertura de los convenios colectivos porque son un problema, únicamente para el personal sindicalizado. También insistió en disminuir las contribuciones, espera un cachito que lo estoy diciendo acá, sí, las contribuciones patronales. Pido si me pueden poner por favor la foto, una imagen que habíamos puesto, creo que la tenemos como la imagen número 1, que es esa misma imagen mostrando a la señora Christine Lagarde, ahí según el despacho del diario La Nación, fue durante una reunión de Christine Lagarde con Nicolás Duhovne, todos muy sonrientes, especialmente ella, y yo digo, una foto realmente vale 1000 palabras. Y ahí me viene como tan a menudo a la memoria las estrofas de La Vuelta de Martín Fierro de José Hernández, que dice, hablando de esa dama, ave de pico encorvado, le tiene al robo la afición, pero el hombre de razón no roba jamás un cobre, pues no es vergüenza ser pobre y es vergüenza ser ladrón. Y no solamente me refiero al bicharraco que usted está viendo en pantalla, con esa nariz de ave de pico encorvado, sino me refiero a todos los cretinos que nos entregan servidos en bandeja de plata y que dicen que son gobierno argentino. Y no solamente este, también el de Néstor y Cristina, y antes de ello el de Duhalde, y antes de ello el de la Rúa, y antes de ello el de Menem, y antes de ello Alfonsín y los militares. Pido si pueden pasar el video número 2, porque acá vamos a hacer una pequeña un contraste. En este video que usted va a ver ahora, de apenas 30 segundos, es la explicación que nos vienen dando desde hace 50, 60 años los economistas expertos, los que tienen permanente la cámara y micrófono de todos los grandes canales, escriben todos los artículos, son una especie de corporación chiquita que a lo sumo van renovándose a medida que se van muriendo. Martínez de Oz se murió, ya no lo pueden traer de vuelta, por así decirlo, ¿no? Pero miren esta explicación porque creo que es, en 30 segundos, cómo explican ellos las cosas al pueblo argentino. ¿Lo podemos ver, por favor? ¿Qué opina de esto del oro y del dólar? Entiendo que no es tan complejo. Ustedes conocen Wall Street. Sí, Wall Street. ¿Qué tiene que ver Wall Street con la Europa? Wall Street, como la cotización, lógicamente, se hace en Wall Street. Entonces, usted tiene una línea acá que le dice el dólar, 1.100 dólares. Después toma H-Bank, que es el otro, el que moviliza también. Y lo toma, ¿me entiendes? Sí. Y le sorprenden ahí cuando le dice, ¿cuánto? Sí, ¿cuánto quiero? Baja, sube. Eso le hacen, no sé si han estado ahí. Bueno, el simpático humor de hace más de 50 años de Fidel Pintos no cambió nada en la Argentina. Es mucho más coherente la explicación que dio Fidel Pintos hace 50 años que las que después nos dieron Juan Vital Surril, Domingo Cavallo, el cretino actual Duhovne, todos. Dicen básicamente lo mismo, pero no da ganas de reírse. Pero, importante, aunque los expertos de Clarín, La Nación, Infobae nos confunden y nos toman de imbéciles con sus discursos absolutamente vacuos y que esconden auténticos delitos, veamos una explicación mucho más coherente y consistente que, viéndolo desde afuera, nos da Russia Today, RT, y en castellano. Vean por favor este video, que esto, aunque empieza con un toque de humor, es una explicación muy seria y muy correcta de lo que realmente nos está pasando. ¿Quién podría haber imaginado hace 2 años que Argentina volvería a pedir un préstamo al FMI? El FMI insiste en calendarios de pagos de deuda poco realistas. Argentina debe devaluar su moneda para pagar sus deudas. La noticia, después de días de rumores y con el peso perdiendo valor sostenidamente frente al dólar, cayó como una bomba en un país donde esas siglas infunden pavor en amplios sectores de la población. Así que lo primero era llamar a la calma.
Estamos hablando de un Fondo Monetario Internacional muy distinto al que conocimos hace 20 años. El fondo ha aprendido de las lecciones del pasado, así como todos lo hemos hecho, y es un fondo muy distinto. ¿Le suena el discurso? Está muy arrepentido. Tomó de más, se le fue la mano, pero ahora va a ser distinto, porque lo que hace, lo hace por tu bien. ¿Realmente el FMI cambió? Bueno, era un banco y sigue siendo un banco. Y su objetivo sigue siendo el mismo, dar dinero a cambio de recibir más dinero. Entonces, ¿tiene motivos Argentina para preocuparse? Las 5 veces que el FMI acudió al rescate de Argentina desde los años 50, las recetas del organismo fracasaron y el destino del dinero prestado fue por lo menos incierto. En el año 58, el acuerdo con el FMI desembocó en una fuerte devaluación y caída del PIB. En los 70, el régimen militar recibió otro préstamo que se tradujo en hiperinflación desbocada. Y en 2001, durante una fuerte crisis económica, Argentina volvió a acudir al fondo. ¿Recuerdan cómo acabó? Los argentinos seguro que sí. Más crisis, más inflación, más pobreza, más descontento social y el tristemente famoso corralito. Tal vez es que las recetas del FMI no funcionaron en Argentina por culpa de los gobiernos que las aplicaron, pero en el resto del mundo, con otros gobiernos, sí funcionan. Podría ser, pero no parece, porque la lista de países donde las recetas del FMI fracasaron es larga, muy larga. Y no lo digo yo, lo reconoce el propio FMI. Por ejemplo, en uno de sus recientes informes califican de fracaso sus propias recetas aplicadas en Grecia. Recientemente felicitaron a Portugal por aplicar medidas económicas diferentes a las que ellos les habían propuesto y en el colmo de los colmos, en un artículo de 2016, 4 funcionarios del FMI afirmaron que las políticas neoliberales son ineficaces y aumentan la desigualdad. Algo así como si el Vaticano publicara una encíclica dudando de la existencia de Dios. Entonces, ¿por qué temer al mismo organismo que te sumió en una grave crisis cada vez que acudió a rescatarte? ¿Por qué temer a una entidad con un historial de fracasos en todo el planeta? ¿Por qué temer a quien ya no cree en sus propias recetas? Total, que siempre funcionará mal y que funcionará mal en todas partes no implica que ahora vaya a ocurrir lo mismo, ¿no? Esta sí que es una explicación en serio y a mí me avergüenza como argentino que tengamos medios de difusión locales tan rastreros, tan traidores que tengamos que recurrir a un video de 2 minutos y medio de una joven rusa para explicarnos lo que está pasando en el propio país. Por eso, cuando usted se siente en el bar o en el café y lee el diario, que seguramente va a ser Clarín o La Nación o Infobae, dése cuenta que lo están desinformando, le están ocultando, lo están confundiendo, porque esa es la función de Clarín, La Nación, Infobae, sus canales de televisión y sus otros diarios dependientes en el resto del país, en el interior. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Colonialismo financiero mundial, vampiros y buitres. El nuevo libro de Adrián Sarbucci desenmascara los mecanismos del sistema de deuda pública. Colonialismo financiero mundial, vampiros y buitres. Disponible en mercadolibre.com.ar. Allí encontrará el libro en su versión estándar, así como la edición especial, dedicada y autografiada por el autor, la cual se ofrece como bono colaboración al proyecto Segunda República, Colonialismo Financiero Mundial, Vampiros y Buitres, de Ediciones PSR. Presentamos el proyecto Segunda República, un movimiento ideológico para pensar el país, que nació por el 2001. A partir de la voluntad de un grupo de personas que, al igual que muchos otros, creyeron que ya era hora de un cambio de paradigmas en la forma de administrar nuestra nación. Los que adherimos a esta iniciativa componemos una comunidad de argentinos que comparten el deseo de terminar con las malas prácticas del gobierno que nos mantienen sometidos y en constante desventaja ante el resto del mundo. El proyecto se construye sobre 5 pilares. Restaurar el Estado soberano como institución fundamental al servicio de los intereses del pueblo de la nación. Recuperar la moneda soberana, impresa por un Estado soberano y al servicio de la economía real del trabajo y la producción. Rechazo del concepto de deuda financiera. Tenemos que saber cuánto debemos, a quién y por qué. Las deudas legítimas las vamos a abordar, las dudosas las vamos a investigar y las ilegítimas las vamos a repudiar.
liberación de las instituciones republicanas de su dependencia del dinero, para que cualquier ciudadano competente tenga voz y voto en todos los niveles de la administración del Estado, recuperar los valores éticos y morales, porque la política debe estar subordinada a los valores culturales y éticos propios de la nación argentina. Proyecto Segunda República, una idea cuyo tiempo ha llegado. Conoce más de esta propuesta en www.proyectosegundarepublica.com. Busca en Facebook la página oficial del PSR, los videos semanales en el canal de YouTube del canal TLB1 y las páginas regionales del PSR para contactarte con personas de tu provincia. Proyecto Segunda República. No somos la oposición. Somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado. A ver, en el mundo de la economía real de la producción y el trabajo, 2 más 2 son 4, más 2 son 6. En el mundo de las finanzas, de ninguna manera. 2 más 2, si sos un inversor, 27. 2 más 2, si sos un laburante, menos 3, porque te lo van a quitar. O sea, en el mundo de las finanzas, la planilla Excel no se queja de nada. En el libro Colonialismo Financiero Mundial, Vampiros y Buitres, que escribí en diciembre del 2015, cuando recién asumía el señor Macri, explicaba cómo funciona la moneda soberana. Y le digo básicamente cuál es el secreto de la moneda soberana, y ahora vamos a hablar un poquito también de toda esta temática. Es poner la moneda nacional, el sistema financiero, al servicio de la economía real de la producción y el trabajo. Y como en la economía real de la producción y el trabajo, si usted fabrica un auto y gana 1.000 y quiere ganar 2.000, va a tener que fabricar 2 autos. Pero me gustaría ganar 4.000, va a tener que fabricar 4 autos. Me gustaría ganar 40.000, va a tener que fabricar 10 autos. Porque la plata no sale de nada. La plata no sale, no cae como maná del cielo. Usted quiere ganar más, tiene que laburar más. Usted como trabajador quiere ganar más, va a tener que hacer horas extras para que la fábrica pueda sacar más autos. Así de simple. Pero en el mundo de las finanzas no es para nada así. Y nos quieren convencer de que esa es la lógica. Y nos quieren convencer ahora de que es tan lógica la planilla Excel que ahora descubrimos el martes pasado que teníamos que pagar 670 mil millones de pesos y que si no renovábamos esos LEVAC, catástrofe, porque los buitres repugnantes que se llaman bancos que usted tiene en la esquina de su casa, si no renovábamos al 40% de la tasa de interés, se iban a pasar al dólar y entonces iba a haber un colapso, una hiperinflación, etcétera. O sea, es lo más absurdo y nos lo quieren imponer como algo lógico. Mire, les voy a dar un ejemplo. Un gran amigo, un señor que tiene una formación súper, que votó a Macri, cuando le dije, mirá que hay que pagar 670 mil millones de pesos de intereses por los LEVAC. En primer lugar, no sabía lo que eran los LEVAC y los NOVAC. Y dijo, ¿pero cómo tanta plata? ¿Cómo es eso? Sí, efectivamente. ¿Estás seguro? Le mandé unos links y dijo, a la pelota, ¿cómo pasó esto y no me di cuenta? Porque justamente en el mundo financiero a usted, a un pueblo entero lo están robando, lo están matando y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Opero un poquito para hacer la metáfora como los virus. Si a mí me viene corriendo un jabalí y digo, pucha, peligro, viene el jabalí y me va a matar. Pero otra forma de matar a alguien es envenenarle la bebida, envenenarle la comida y se va a ir muriendo y ni se va a dar cuenta de qué se está muriendo y quién es el causante de ese veneno o ese virus que le está metiendo. Es más, la metáfora de la sangre es buena, porque la moneda soberana que está para promover la producción real, que es lo que propone el Proyecto Segunda República, y usted lo puede ver, hemos hecho videos sobre este tema, es a la economía nacional de la producción igual que la sangre al cuerpo humano. Dicen que un ser humano necesita, no sé, yo no soy médico, pero 5 litros de sangre para poder vivir.
y poder vivir. Si usted le quita de esos 5 litros y le deja solamente 2, se muere, porque se desangró. Si usted le dice, no, vamos a hacer una cosa, la planilla Excel me está sugiriendo que si yo a este ser humano en vez de 5 litros le meto 50 litros, le van a salir sangre por las orejas y lo mató. Y no solamente es cuestión de que la sangre esté en la cantidad, en el volumen correcto, sino también que circule a la velocidad correcta, como corresponde con la moneda soberana, y que circule por todas las venas y todos los capilarios, y por todas las arterias, y que circule como corresponde, y que vaya según las necesidades a cada órgano, a los riñones lo que necesita, al estómago lo que necesita en los momentos de digestión, no en otros, al cerebro lo que necesita, y tiene que estar en la temperatura correcta, con los nutrientes correctos, con las características corrientes, porque si no, ese ser humano, si la sangre no cumple esa función, primero se enferma y después se muere. Con la economía nacional pasa exactamente lo mismo, insisto. La moneda soberana es a la economía del trabajo y la producción, igual que la sangre al cuerpo humano. Hoy estamos desangrados, nuestra sangre está envenenada, estamos absolutamente agónicos porque alguien en alguna parte, pregúntese quién y pregúntese dónde, nos está envenenando. Hechas estas aclaraciones, hay que saberlo, porque vuelvo a mi amigo ingeniero que dice 670 millones de pesos, yo le dije, está bien, no te asustes, si te hablo de la deuda externa te vas a caer directamente de trasero, porque estos son 33.000 millones de pesos, pero la deuda externa nuestra es de 400.000 millones de dólares. Entonces, eso sí da para preocuparse. Le dije, la pregunta que hay que hacerse es, salimos de la crisis, zafamos tan bien que ahora Macri elevó a Duhovne al cargo de superministro, igual que hizo Menem con Cavallo en su momento, el superministro de Economía, porque es el que salvó las cosas, pero esos 670.000 o 617.000 millones de pesos, no me interesa porque ya la cifra es tan ridícula que es absolutamente inabordable e incomprensible. Esos 617.000 millones de pesos de intereses usurarios, ¿de dónde van a salir? Van a salir de la economía real del trabajo y la producción, porque solamente la economía real genera riquezas, no la planilla Excel. ¿Y quién va a pagar todo ese dinero? No se enoje, usted, yo, su familia, sus hijos, es más, lo van a pagar sus hijos y nietos por nacer, y ahora voy a explicar por qué. Y la forma como sale esto es a través de impuestos voraces, injustos y criminales, tienen nombre y apellido, la FIP y ARBA, por ejemplo, ya desde la época de Cristina. Por algo Cristina perfeccionó los sistemas electrónicos e informáticos de AFIP y de ARBA. No había dinero, no había tiempo para modernizar los trenes, que se mueran pasajeros ahí, ¿qué importa? Pero que la FIP y ARBA salven hasta el último movimiento para sacarle bien hasta el último mango como chorros criminales que son, eso funciona a la perfección, para eso sí hay dinero. ¿Qué más? Lo va a pagar de la quita de subsidios, como ha hecho este gobierno a los servicios públicos. Lo va a pagar a través de la inflación. ¿Qué es la inflación sino un impuesto que, guste o no, lo pagamos todos directa o indirectamente? Lo va a pagar, como fue en el 2001 y 2002, a través de corridas bancarias. De repente los bancos le dicen, no le devuelvo su plata, le devuelvo un cachito nada más. Y yo ahorré en dólares, no, por más que el presidente dijo, Duhalde, el que puso dólares recibirá dólares, y el que puso peso recibirá peso, minga los dólares, porque era tan ignorante, y lo sigue siendo Eduardo Duhalde, que no entendió que esa masa de dólares que reclamaban los prestamistas, los que habían puesto, los ahorristas, el dinero en los bancos, nunca existieron en la República Argentina. Esa cantidad de dólares que desaparecieron del sistema bancario eran anotaciones en la planilla Excel, a lo sumo aparecían en la pantalla de la computadora, pero los dólares nunca existieron. Y los que sí existieron, los bancos, HSBC, Banco City, BBVA, Banco de Santander, Banco Patagonia, los pusieron en camiones de caudales y los mandaron a 6 y se los llevaron para afuera. Otra forma como usted lo paga, con una inestabilidad general, lo paga con sus pensiones que se las van a ir afanando, con condiciones laborales cada vez más leoninas, con servicios públicos cada vez más deficientes, salud, educación, seguridad, defensa inexistente, o sea, lo pagamos todos nosotros. Desde hace más de 40 años, 42 años para ser exactos, si partimos de marzo de 1976, el pueblo argentino viene pagando todo. Lo pagó bajo el régimen militar, lo pagó con la hiperinflación de Alfonsín, lo pagó con los canjes de deuda y de bonos de Menem, de Cavallo, nuevamente Cavallo, de la Rúa, lo pagó en el colapso del 2001 y el 2002,
Porque hay una sencilla razón de esto. El pueblo argentino siempre paga porque el pueblo argentino siempre está acá y es el pueblo argentino el que siempre labura. Nos guste o no nos guste, el impuesto inflacionario lo pagamos, no nos queda otra. El corralito lo pagamos. ¿Por qué? Porque fuimos a buscar la guita y no te la dan. Pero ellos, sin embargo, este grupo pequeño de criminales que ha usurpado la Argentina hasta el día de hoy, desde hace 40 años, ellos tocan y se van. Ven, son inversores, ven una buena oportunidad, vienen, como hizo George Soros, después se van. El propio Soros, voy a decir una única mala palabra, un reverendo hijo de puta que bajo el gobierno de Menem entró, compró empresas, tocó y cuando había que irse se fue rajando y él mismo dijo: la década que estuve en Argentina me permitió ganar $500 millones. A George Soros. ¿De dónde se cree que usted que salió toda esa plata? La pagó usted y la pagué yo. ¿Por qué pueden tocar e irse? Porque este es un sistema, ahora se lo voy a explicar, y ellos lo controlan. Y así es como saben que a la larga el fardo lo va a pagar el pueblo argentino o los pueblos. La clave está en entender que esto es un sistema que lo controlan ellos. Por eso necesitan que el Banco Central de la República Argentina, que surge del Tratado Roca-Runciman con Inglaterra de 1933 y que es básicamente un banco central independiente, que es otra forma de decir es privado, o sea, no lo controla el Estado y por ende no va a favor de los intereses del Estado, eso lo controlan ellos. Y si quiere realmente ventilar su bronca contra los operadores directos, y les doy los nombres y apellidos porque están en el sitio del Banco Central, sus presidentes que han sido la cara visible, Sturzenegger hoy, Alfonso Prat-Gay hasta hace unos años, Martín Redrado, Pérez Redrado, Piñanelli, que hoy se hace el bonito con el grupo de Labaña y de Sergio Massa, Mario Blecher, operador de Domingo Cavallo, Pedro Pou, Javier González Fraga, que estuvo 2 veces, y por supuesto el inefable Domingo Felipe Cavallo, que como presidente del Banco Central, bajo el gobierno militar, en 1982, nacionalizó la deuda de Bulgeroni, la deuda de Soldati y la deuda de Macri. Porque Macri dijo: che, yo tengo una deuda acá. Bueno, listo, le dijo Domingo Cavallo, la tome el Estado, vos, Franco Macri, y tu nene Mauricio quedan libres de esa deuda y lo va a pagar el pueblo argentino. Si total, la bolsa es un agujero negro, el de la deuda externa, no hay problema, el pueblo argentino ni se va a dar cuenta que está pagando la deuda de Franco y de Mauricio Macri. Pero dale que va. Y acá sí les quiero explicar con un pequeño gráfico, que el que lo quiera me manda un correo electrónico a arsalbucci@gmail.com y voy a pedirle también a la muchachada técnica nuestra a ver si lo puede colocar en el sitio del Proyecto Segunda República, www.proyectosegundarepublica.com.ar, que es el siguiente, y le pido por favor al señor director si lo puede poner en pantalla. Ahí está. Son un par de placas. En primer término, hay que entender que yo lo llamo el cuadro del sistema del colapso argentino, porque es un sistema y abarca 42 años, 1976 a hoy. En primer término, un sistema quiere decir que alguien lo ha diseñado. Y si alguien lo ha diseñado, quiere decir que un sistema es previsible, es cíclico y, lo más importante, es controlable por alguien en alguna parte. Por supuesto, se esconde detrás del vocablo de la libertad de mercado, opera por izquierda y por derecha. Ahí pediría si me pueden poner por un segundito nada más esta placa que habíamos puesto de Adam Smith. Hacemos una pequeña interrupción. Ahí está. Adam Smith, el inventor del sistema capitalista, dijo: los ladrones de guante blanco harán funcionar el capitalismo. Le hace Duhovne, le hace Cavallo, le hace toda esta lacra. No podemos decir que ellos lo están haciendo funcionar, así que lo vamos a llamar la mano invisible regulará los mercados. Entonces nos dicen que los mercados suben, bajan, oferta, demanda, pero en definitiva tienen nombre y apellido y son estas instituciones como Goldman Sachs, Banco de Santander, HSBC, BBVA, Banco Francés, Banco City, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto Fondo Monetario Internacional. Segundo, este sistema de colapso argentino, volvemos a ponerla, ahí está, tiene una metodología, que son las manipulaciones financieras y monetarias para crear sucesivamente, según sus conveniencias, inflación, gigantescas y crecientes deudas públicas y, por supuesto, el consabido déficit fiscal, que es que hace que el gobierno siempre gaste más de lo que recauda o lo que le ingresa como recurso genuino. Y muy importante, este sistema requiere
el encumbramiento de sus gobernantes preferidos. Los vamos a llamar por lo que son, los empleados, los CEOs que manejan un país, notablemente en la presidencia de la nación, le hace la Casa Rosada, en el Ministerio de Economía, donde hoy tenemos un superministro en la figura del señor Nicolás Dujovne, en la Secretaría de Hacienda, el señor Nicolás Caputo, y en el Banco Central de la República Argentina. Para que este sistema funcione, tiene que estar avalado por la gran prensa, le hace Clarín, La Nación, Infobae en nuestro país, por un ejército de economistas expertos, que son los que siempre dicen, hagamos esto porque si no nos caemos del mundo, etcétera, 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 y la cosa sigue. Pero acá viene la parte interesante. Como es un sistema, tiene un ciclo. Yo he descubierto que el ciclo promedio del auge y colapso del ciclo financiero argentino dura un promedio de 14 años. Y ese ciclo, cada vez que da una vuelta, tiene una etapa A y una etapa B. La etapa A es de crecimiento espurio, apoyado en la estabilidad ficticia del sistema financiero. Y ahí va generando gigantescas ganancias para unos pocos, ganancias que quedan en un sector privado de operadores muy poderosos, sean multinacionales, sean exportadores de granos, sean grandes bancos, sean grandes especuladores, parásitos, buitres financieros de lo peor. Acumula, a medida que se van quedando con grandes, gigantescas ganancias, van acumulando pérdidas también gigantescas, pero se las queda el sector público. Se llama deuda externa, se llama deuda interna, se llama el DEBAC del Banco Central. ¿Y qué es lo que hace? Este proceso, esta etapa A, es lenta. O sea, lo importante es que vaya generando este proceso lento y que hacer que el sistema aguante, que no explote y que aguante lo más posible. O sea, en pocas palabras, va privatizando las ganancias. Son procesos que estos sí duran un par de años, duran muchos años. Menem lo hizo durar como 10, 11 años. Pero después entramos en la etapa B, que es la segunda parte de cada ciclo, y es el del colapso, porque en determinado momento es como el croupier, vio cuando va al casino, que dice, uno tira, va a hacer las apuestas, se toman las apuestas, hasta que en determinado momento dice, no va más, ¡tac!, y espera a ver dónde cae la ficha. Ya está, ya no va más. Esto así, evidentemente, va a colapsar, va a explotar. Entonces, para que el colapso afecte solamente a los trabajadores, quienes controlan el sistema hacen que esa explosión venidera y previsible, hasta generada por ellos ya saben cuándo va a ser y a tiempo se rajan. Como George Soros, yo de acá me rajo. Pero mira que me manda bien, no, pero yo sé que esto va a explotar. ¿Quién sube de la rúa, mamita querida? ¿De la rúa va a manejar este quilombo? Me voy. Y se fue y no lo afectó para nada. Es más, en el gran colapso del 2001-2002, ningún banco argentino cayó. Solamente uno, me acuerdo, que era el Scotiabank de Canadá, que había comprado el banco de Quilmes, agarró y dijo, me voy. Pero no perdieron un sope. Sin embargo, el pueblo argentino quebramos, perdimos viviendas, perdimos salud, perdimos ahorros, perdimos todo, perdimos jubilaciones, pero ¿qué le importa uno eso? Por eso, el colapso, que es la etapa B, tiene que ser rápido, rapidísimo, para tomar a todo el mundo por sorpresa. Todo, sálvese quien pueda. Está por caer el banco, hay que ir, saca la guita, hace esto, compra dólares, no, vendé, tan, chim, pum, nos ponen a todos al borde de un ataque de nervios. Y ellos miran descostillándose de la risa, porque ellos ya sabían esto y ya salieron a tiempo. Pero, de la misma forma que la etapa A privatiza las ganancias, la etapa B socializa las pérdidas. De eso algo sabemos. Insisto, la duración de este ciclo es de 14 años. Y les voy a mostrar con los 3 ejemplos de los 3 ciclos que hemos vivido. Yo tengo 65 años, estos 3 los viví personalmente. Vamos, por favor, a lo que dice ciclo 1, que es la siguiente. Ahí está. El ciclo 1... del año 76 al año 83, bajo el régimen cívico-militar, que fue la etapa A, la que permitió privatizar las ganancias. Estaba la tablita del dólar. ¿Qué era la tablita del dólar? Mientras que el peso era débil y seguía teniendo una alta inflación, la tablita garantizaba un dólar barato y previsible. Entonces, ¿qué hacían estos HDP? Entraban con $1.000.000, los pasaban a pesos. En pesos las tasas de interés eran del 20, 30, 40, 50, 70%, eran años de 200% de inflación por año. Capaz que las tasas de interés eran del 100%. Terminado el año, la tablita hacía que mientras que ganaste esto con los intereses en peso argentino,
el dólar se devaluó un poquito nada más. Entonces, con el $1.000.000 que trajeron, un año después compraban otra vez los dólares, después de haberlos colocado en pesos a alta tasa de interés, y se llevaban $1.400.000. La famosa, la época de la plata dulce. Y tenía inclusive, para los ricachones, para los que ganaban guita, un factor positivo. Hacía que el dólar fuera barato, entonces podían viajar a Miami. DM2, ¿se acuerda? La plata dulce. Véala esa película, muy buena película. La plata dulce, que era con una película argentina de los años 70. La deuda externa que el régimen cívico-militar ilegal recibe del último gobierno auténticamente constitucional y democrático, que fue el de Juan Domingo Perón y luego de María Estela Martínez de Perón, la deuda externa estaba en apenas $6.000 millones, año 1976, ni se hablaba del tema. Bueno, cuando se van los militares, 1983, $46.000 millones, qué bien. Y ahí Raúl Alfonsín, 1983 a 1989, es el que empieza a... ni se dio cuenta, a tener que hacerse cargo de la socialización de las pérdidas. Alfonsín había prometido investigar la deuda externa, le dijeron de ninguna manera. El único ministro de Economía que tuvimos como la gente se llamaba Bernardo Grispun, que fue el primer ministro de Economía de Raúl Alfonsín, que se tomó en serio eso de investigar la deuda externa, lo sacaron a patada ya sabe dónde. Seguimos adelante y ahí Alfonsín empezó a sufrir las crecientes crisis inflacionarias, cuasi default de deuda, crisis bancarias, al tiempo que se desmantelaba la industria, las desarticulaciones sociales, trató de arreglar las cosas. Plan Austral, 1985, no funcionó. Plan Primavera, 1987, no funcionó. Hasta que llegamos a la hiperinflación de 1989, colapso total del peso, desarticulación al mismo tiempo de la defensa nacional, de la seguridad interna, etc. Resultado, quiebre institucional. Julio de 1989, Raúl Alfonsín huye de la presidencia 6 meses antes de que terminara su periodo. Pero la deuda externa que él había recibido con $46.000 millones la dejó en $65.000 millones en 1989. Pasamos al siguiente ciclo, ciclo 2. Y ahí tenemos en pantalla el ciclo 2, que empieza con Menem y Cavallo. Y en realidad después termina con De la Rúa y Cavallo, 1989 al 2001. Privatización de las ganancias. ¿Cuál fue el nombre clave? Si antes teníamos la tablita del dólar, ahora tenemos la convertibilidad. Nuevamente, un peso débil que seguía con una alta inflación, porque era la inflación de arrastre de la hiperinflación de 1989, pero un dólar barato. Era un corset, 1 a 1. Un peso, un dólar inamovible, fue inamovible durante una década entera, una devastación industrial nacional, un enajenamiento de los activos públicos a precio vil, desregulación más privatizaciones. Argentina nuevamente, dólar barato, viajábamos por todo el mundo, etcétera, etcétera. Encima, Domingo Cavallo como canciller, porque empezó siendo el canciller de Menem, firma la traición de la rendición legal, formal, ante Gran Bretaña en los tratados primero el Acuerdo de Madrid y luego el Tratado de Londres de diciembre de 1990, directamente fue la destrucción de la defensa nacional y se impusieron sucesivos megacanjes de deuda, Plan Brady 1, Plan Brady 2, las recetas del FMI, cuando Warren Christopher, el secretario de Estado de Bill Clinton, lo llamó a Domingo Cavallo un héroe nacional, y terminó todo, por supuesto, ya lo sabemos, con el corralito y el corralón del imbécil de Fernando de la Rúa en el año 2001. Pero acá está lo importante. Deuda externa, que había empezado con $65.000 millones, cuando se va de la Rúa, $180.000 millones. Y ahí pasamos, 2001 al 2003, nuevamente a lo que es la socialización de las pérdidas, porque todas esas ganancias privatizadas, cuando éramos del primer mundo, con el presidente, Carlitos Menem, ahora había que socializar las pérdidas. ¿Cómo se socializaron las pérdidas? Ahí lo tienen en pantalla. Inestabilidad política y social para empezar, desempleo masivo, colapso económico. En el 2002 el Producto Bruto Interno de la República Argentina cayó un 40%. Eso generó una desarticulación social, educacional, industrial, el canje, las cuasimonedas, todo lo que vimos en aquella época. El resultado, y bueno, fue el quiebre institucional del 2001, que nos dio a 5 presidentes en una semana, y Duhalde, que supuestamente asumió en enero del 2002 para terminar el mandato de Fernando de la Rúa en diciembre del 2002,
Se tuvo que ir 6 meses antes y nos entregó, nos impuso a ese delincuente de Néstor Kirchner con un moñito y el resto ya sabemos que es historia. La deuda externa básicamente entró en un default y ya se pateó para adelante para ver quién lo resolvía. El ciclo 1 que les describí hace unos instantes duró 13 años. Este ciclo 2 que empieza con Menem y termina con Duhalde duró 14 años. Pasemos ahora, por favor, al ciclo 3, que es lo que estamos viviendo ahora. Empieza con Néstor y Cristina, o con Néstor Kirchner en realidad, en el 2003, y termina en 2015, o sea, 12 años, la primera parte, en la etapa A, está mal ahí en pantalla, en realidad es la etapa A, empieza en el 2013, dura unos 12 años, y es el modelo K. Nuevamente, peso débil, dólar barato. Alta inflación, pero el dólar barato. Cuando Néstor asume en mayo del 2003, el dólar estaba más o menos a 3 pesos. 12 años y medio después, mire cuánto pudieron mantener el dólar barato. El dólar estaba a 9 pesos. Uno diría, de 3 se fue a 9. Sí, está bien. Hubo una devaluación del 200% en el valor del dólar a lo largo de los 12 años y medio de Néstor y Cristina Kirchner. Pero la inflación acumulada fue del 1000%. Y seguían con la misma jugarreta. Traían los dólares de afuera, los pasaban a pesos, se aprovechaban de las altas tasas de interés, sabiendo que el dólar no se iba a mover tanto, terminada la inversión en pesos, volvían a comprar los dólares y donde trajeron $1 millón se llevaban $1.500.000, $1.400.000, $1.700.000, lo que sea. Al mismo tiempo, sí se hizo una salida supuestamente reordenada de la deuda pública porque, porque lo acompañaron a Néstor, a Labaña, al ministro de Economía Labaña y al secretario de Finanzas Nielsen en el año 2005, con el megacanje de junio del 2005, porque los banqueros usureros tampoco son tarados, no quieren matar a la gallina de los huevos de oro, le quieren apretar el cogote, apretar alguna otra parte de su fisonomía, pero dejarla que siga poniendo huevos de oro, y saben que la Argentina tiene una economía tan fantástica, una economía real tan rica, que lo puede seguir haciendo, así que había que ver cómo la apretábamos financieramente. Siguió el desmantelamiento industrial, el deterioro político y social bajo Néstor y Cristina, la administración y la institucionalización de la pobreza para que ya la gente se hiciera la idea de que naciste pobre, vas a ser pobre por generaciones enteras, la reducción numérica de la clase media y todo en manos de una reducida clase privilegiada que en este caso encima se mandaba la parte de ser de izquierda y de ser progre. O sea, los bolsos gigantescos de Néstor, de De Vido, de López, de todos estos chorros, Schiavi, Jaime, las madres de Plaza de Mayo, Nilda Garret, todo lo que se robaron estos delincuentes, Bonafini y todos sus amigos, porque sabemos que se robaron el dinero suyo y mío. Al mismo tiempo, lo que decíamos hace unos instantes, una voracidad impositiva que tiene nombre y apellido, AFIP y ARBA. O sea, entendámoslo. La AFIP, la Agencia Federal de Ingresos Públicos, y ARBA, que es su contrapartida en la provincia de Buenos Aires, y sus contrapartidas en las 24 jurisdicciones, la función que cumplen es operar como agentes de retención del producto del trabajador argentino, obligándole a pagar impuestos leoninos para que esos ingresos el Estado los use para seguir pagando la deuda externa o para afanárselos directamente. Pero tampoco sirvió esto. Esta fue la privatización de las ganancias. En determinado momento la cosa se puso muy crítica y allá por el año 2012 Cristina tuvo que imponer el cepo del dólar. Después del corralito, del corralón, nos viene el cepo. Fíjense que estas cosas son siempre en contra del pueblo, nunca a favor, y nunca son en contra de los mega especuladores o las mega corporaciones, sino a favor de ellos también. Nos pusieron el cepo y Cristina Kirchner salió en 2 oportunidades, una de ellas fue septiembre del 2012, para decir por televisión, Néstor y yo hemos sido pagadores seriales. ¿Pagadores seriales de qué? Y del producto del trabajador argentino. ¿A quién? Y a todos los megabuitres. Quizás no los buitres más repugnantes como Brodsky y Paul Singer, pero sí a los buitres como Goldman Sachs, Banco de Santander, BBVA, Bank of America, los bancos de siempre, ¿no? El Chase, etcétera, etcétera, el JP Morgan Chase. Siguió la destrucción de las Fuerzas Armadas, tenemos una total indefensión territorial e inseguridad interna, cada vez peor, pero lo importante, la deuda externa que ellos habían recibido habían refinanciado por allá por junio del 2005 en 194 mil millones de dólares, sube a 220 mil millones de dólares y ni hablaban de
un invento del kirchnerismo, que fue la deuda cuasi fiscal del Banco Central de la República Argentina, conocidos como los bonos LEBAC y NOVAC, letras del Banco Central, notas del Banco Central. Llegamos al 2015, ya había mucha privatización de ganancias por parte de Barrick Gold, gracias a Cristina, por parte de las grandes corporaciones, les entregamos YPF, le entregamos Vaca Muerta a Chevron, llenos de guita, cada vez más llenos de guita. Bueno, entramos en la etapa B, a ver cómo socializamos las pérdidas. Y ahí aparece Mauricio Macri. Doble trampa tenemos ahora, porque tenemos nuevamente un peso débil con inflación, no sé si se dio cuenta que hay un poquito de inflación, pero un dólar barato, y se volvieron locos la semana pasada cuando no lo pudieron mantener. Entonces dijeron, no, mantengamos el dólar barato, y están haciendo lo imposible para estabilizar el dólar y la inflación que se vaya al diablo, si le están garantizando. El señor Sturzenegger, delincuente total, le acaba de garantizar a los que toman las LEBAC que le va a pagar el 40% de tasa de interés. No hay economía que pueda resistir eso, pero no importa. Inflación descontrolada, disparada del dólar repentinamente, políticas leoninas a favor de los buitres, las multinacionales, los megabancos, más voracidad impositiva, nuevamente, endeudamiento vertiginoso y a largo plazo, porque el bono Duhovne del año pasado hubo un bono a 100 años. Esto es la inmoralidad más repulsiva. Están garantizando que ya endeudaron no solo a nuestros hijos, no solo a nuestros nietos, sino a los nietos de nuestros nietos, a los bisnietos de nuestros nietos. Hay que ser un malparido absoluto, un delincuente vil, repulsivo, como lo son Macri, lo era Cristina, como lo es Duhovne, Prat Gay y toda esta caterva de ladrones de Alibaba, para endeudar a nuestros hijos no nacidos durante 100 años. Pero no hay problema, porque Macri está diciendo, hagamos una cosa, para que los chicos no tengan que pagar, volveme la cámara por favor, hagamos una cosa, para que los chicos estos no tengan que pagar el bono Duhovne dentro de 100 años, hagamos el aborto. No nacen los chicos no nacen, no tienen que pagar la deuda externa. Hay que ser un delincuente, un degenerado, como la basura que ocupa la Casa Rosada, ocupa los ministerios, ocupa nuestras áreas de gobierno. Y por supuesto, la cereza del postre, volvimos al FMI. Pero como recién vimos que decía en ese informe de RT, dijo Duhovne, pero este es otro FMI, este es buenito, no es el FMI de antes, es un FMI más lindo, más bonito. Institucionalización total de la pobreza, y hoy la deuda externa está en más de 400.000 millones de dólares. Así opera este sistema. Vuelve a la cámara, por favor. Ahí está. Así opera este sistema. Es más, te diría si por favor me pueden poner uno de los últimos links, que es el de Diario Clarín, del día de la fecha, del 21 de mayo, donde dice que el jefe de gabinete, Marcos Peña, ratificó este lunes ante empresarios el rumbo del gobierno y aseguró que ven un futuro extraordinario para el país. El ministro Peña, que lo vemos ahí, disertó ante el foro Business Future of the Americas, organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la República Argentina, donde reiteró la necesidad, el joven Peña, de alcanzar el equilibrio fiscal, esto me suena a FMI, y valoró la importancia del acuerdo que se está negociando por parte del gobierno Macri con el Fondo Monetario Internacional, y terminó diciendo, no hay conspiraciones mundiales que busquen perjudicar al país. ¿Pero cómo pueden pensar que los megabuitres planetarios, globales, que Goldman Sachs, que Paul Singer, que el Fondo Monetario Internacional, que el Banco Mundial quieren perjudicar a la Argentina? Si el Banco Mundial dice que querés un crédito, tenés que imponer el aborto, bueno, es un detalle mínimo, chiquito, ínfimo. Cuando este país lo que necesita es poblar la Patagonia con argentinos, pero no importa. Estos cretinos, estos degenerados que hoy usurpan el gobierno legal pero ilegítimamente, no lo ven eso. Entonces, este es el verdadero trasfondo, y para mostrarles de que no hay que ser ningún genio para ver esto, sino que esto es un tema geopolítico. Cuando usted analice la problemática de deuda no es un problema de planilla Excel. La problemática de la deuda externa de la Argentina actual es un problema geopolítico y que viene urdido con objetivos geopolíticos. Porque mientras que Mauricio Macri no puede pensar mucho más allá de las 8 de la mañana de mañana, los centros de planeamiento global como el Council on Foreign Relations, la Comisión Trilateral, el Grupo Bilderberg, el CARI, Consejo Argentino para las Relaciones
organizaciones internacionales, la American Society, están planificando para dentro de 5, 10, 15 y por qué no 50 años, y les va bastante bien, porque ahí dominan el mundo entero. Entonces, cuando Cristina, otra degenerada en esta terrible ecuación de dominio, de aplastamiento, de dependencia vil que nos han impuesto a los argentinos, un pueblo altivo, un pueblo trabajador, un pueblo creativo, un pueblo que supo jugarse como correspondía cuando tuvo verdaderos estadistas como Irigoyen o como Perón o como Rosas en el siglo XIX o como San Martín y Belgrano y Güemes, un pueblo que sabe combatir cuando está mal conducido por estos degenerados cobardes, cae de una forma estrepitosa, pero es previsible. Y les voy a compartir con ustedes, y les pido que por favor lo miren con mucha atención. Es más, les pido, en la medida que si nos quieren ayudar al proyecto Segunda República, divulguen este programa, viralícenlo, como dicen hoy en día en las redes sociales, hagan que lo vea todo el mundo. Pues yo ahora les voy a mostrar un video, un tramo del programa que hicimos en esta casa TLV1, Toda la Verdad Primero, el 18 de junio del 2014, hace 4 años. 4 años. Le garantizo que acá no somos magos, acá no tenemos la bola de cristal, acá meramente vemos la ecuación geopolítica, diagnosticamos, proyectamos hacia el futuro y decimos, en este rumbo que vamos, colapsamos y la Argentina se muere y a corto plazo. Vean, por favor, este tramo del informe del Bloque Nacional, Proyecto Segunda República, 18 de junio del 2014. Ponga atención, por favor. ¿Por qué no lo investiga? Es lo que el pueblo argentino viene clamando a gritos, aunque no lo entiende, y es que le quiten estas esposas, le quiten este peso de encima, que es una deuda, que lo acaba, como vos bien decís, Enrique, lo acaba de decir la Presidente, por cadena nacional, es una deuda fraudulenta. ¿Por qué paga usted entonces un fraude con el dinero del trabajador argentino, con el dinero nuestro, en vez de aplicar el dinero a la salud, a la seguridad, a los maestros, a la vivienda, a combatir la pobreza? Usted se lo paga al Club de París, se lo paga a Goldman Sachs, se lo paga a Citicorp y se lo pagó al FMI como hizo su bendito esposo. Y otro tema más, es verdad que el mega canje Domingo Cavallo, Fernando de la Rúa, de junio del año 2001, fue el mayor fraude financiero que ha sufrido la Argentina. Pero hubo un segundo megacanje que la señora Presidente ha olvidado mencionar, que es el de junio del 2005, que lo hicieron Néstor Kirchner y Roberto Lavagna. Néstor Carlos Kirchner firmó y dijo, cualquier problema lo vamos a pelear en Nueva York. Entonces, lo que hoy le pasa a la Argentina, lo que ya le pasó el año pasado con la Fragata Libertad, y lo que nos está pasando hoy, que el destino argentino, del pueblo argentino, quede en manos de un juez yanqui y de una Corte Suprema yanqui, la culpa es de los Kirchner, porque en junio del 2005 podrían haber revertido a la jurisdicción argentina. De manera que esa fantochada de andar poniendo la bandera norteamericana con los fondos buitre como si fuera un problema de Estados Unidos en contra nuestro, no. La culpa es suya, Cristina, y de su ex esposo, que fue el presidente de la Nación en ese momento, que permitió que se siga. Nuestro destino sigue siendo decidido en los tribunales de Nueva York y en la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington. A propósito de esto que vos decís, la ciudad hoy apareció empapelada de este afiche. Son unos payasos, Enrique, que unos obviamente, payasos. como siempre, unos payasos lo estúpidos. firma equipos de difusión, quiénes son, pero quieren hacernos creer que esta batalla en la que está subida Cristina contra no se sabe quién todavía, lo quieren convertir en una causa nacional de la Argentina contra los Estados Unidos, porque ahí aparece la bandera estadounidense. Y aclaremos, el enemigo de la Argentina no es el pueblo norteamericano, no es la bandera norteamericana, que es la bandera de un pueblo digno trabajador, como la bandera nuestra es una superestructura supranacional, por encima de la Casa Blanca, por encima del número 10 de Downing en Londres, por encima de la Casa Rosada en la Argentina, que es son los que toman la decisión final. Y Cristina Kirchner, usted es operador de esa estructura de megabancos usureros, porque usted misma se ha calificado como pagadora serial a favor de ellos, con lo cual no se saque la bronca con el pueblo norteamericano, no se saque la bronca con ningún pueblo, la culpa es suya. Y como decía el gran Hipólito Yrigoyen, no le tengo tanto miedo a los de afuera que nos quieren comprar y nos quieren agarrar del cogote, sino a los de adentro que están permanentemente vendiéndonos, como hizo Cavallo, De la Rúa, Menem, el gobierno militar usurpador, Raúl Alfonsín, Néstor Kirchner, y usted, señora, es la reina de los entregadores. Piense lo siguiente.
usted que es argentino y que está preocupado por esto, especialmente que los medios nos están diciendo, porque en este momento todo el espectro, ya vamos a hacer algunos nombres después, todo el espectro político a favor del gobierno, en contra del gobierno, de izquierda, de derecha, salvo algunas honrosas excepciones, dicen, hay que pagar porque si no nos caemos del planeta, se acaba el tiempo, lo acaba de decir inclusive Mauricio Macri, se nos está acabando el tiempo. Y yo le hago la siguiente pregunta. ¿Usted cree que esto es solamente una cuestión de que paguemos? Miren, pensemos un poquito más a largo plazo con la perspectiva histórica de la cual carece por completo Cristina y toda nuestra clase dirigente. Podemos ver que ya están queriendo acorralar a la Argentina para llevarla a una cosa nueva, que es el concurso preventivo de acreedores, o sea, la quiebra. Quieren llevar al Estado Nacional a la quiebra. Y el Estado Nacional, que no va a tener dólares, a pesar del cepo, a pesar del agro, a pesar de todos los créditos que nos den, no nos van a alcanzar los dólares para pagarle a todo el mundo, nos van a decir, bueno, ¿qué activos tienen? Y ya entregamos todas las empresas casi, hasta la YPF que la nacionalizamos, se la regalamos a Chevron. Bueno, ¿qué te queda? Y no sé, ¿qué me queda? El territorio. Se está haciendo la ingenierización de un nuevo megacanje que seguramente nos van a acorralar para hacerlo, que va a estar garantizado por territorio. Vienen por el territorio, es de largo plazo, esto lleva más de un siglo y lo que están buscando es alguna figura jurídica legalmente correcta, aunque absolutamente ilegítima, inmoral y de traidores a la patria, y todo lo que necesitan es financiar a los HDP, en el kirchnerismo, en el masismo, en el siolismo, en el macrismo, para que firmen los futuros contratos, los futuros bonos de deuda, donde la garantía va a ser el territorio nacional. Y nos van a haber quitado todo, como decía Juan Perón, por teléfono, una llamadita de Nueva York, y nos quitaron el territorio y no va a haber nada que podamos hacer. ¿Por qué? Porque esta gente con Cristina a la cabeza hoy, pero dentro de un año y medio va a ser con Scioli, Macri y Massa a la cabeza, están para eso. Y la idea no es nueva. La vienen promoviendo hace tiempo, ¿no, Enrique? Vos, Adrián, escribiste en RT un artículo el año pasado, en agosto, sumamente interesante en inglés, salió el... Bueno, es básicamente, ese esto? artículo hace una recapitulación de ideas que vienen dando vuelta, y sería bueno que a lo mejor también pongan en pantalla un artículo del año 2002 del FMI, escrito por Ann Kruger. ¿Se acuerda de Ann Kruger, la que era la número 2 del FMI cuando fue el colapso del 2001? Ann Kruger, la esposa de Freddy. Justamente ella escribió en el sitio oficial del FMI en marzo del 2002 que habría que hacer una legislación para declarar a los países bajo el capítulo 11, que es el capítulo 11 es la ley de quiebra de Estados Unidos. Y al mismo tiempo también en Foreign Affairs, que es la revista del Council on Foreign Relations, este think tank del cual venimos hablando en este programa, del cual David Mulford es un miembro, en realidad es directivo. Mulford es miembro del CFR, junto con Nicolás Brady, el socio de Daniel Marx, el marxista que apoya a su ministro de Economía, Kichilov, porque él no es marxista de Carlos, sino marxista de Daniel Marx, un banquero absolutamente integrado a este sistema, que era el socio de Cavallo, el megacanje que a usted tanto le preocupa. Ya venían promoviendo también desde Foreign Affairs que los países tienen que ser una instancia cuando ya son pagadores imposibles, son pagadores deudores crónicos, no pueden pagar. Bueno, busquemos algo novedoso, una nueva forma de resolver el tema. Vienen por el territorio. Lo que pasa es que al revés que Irak, donde se quedaron con el territorio a través de la invasión militar, o como quisieran hacer con Irán y con Siria, o como ya hizo Israel desde hace 60 años con Palestina, quieren buscar algo que sea menos cruento, algo más interesante, que sería, bueno, legalmente hicimos un cuarto, un quinto, un enésimo megacanje y ustedes tampoco lo pueden pagar, así que nos vamos a quedar con la garantía. Y la garantía es el territorio. De esto viene, es más, acá una consultora Giacobbe, bajo el gobierno de Dualde, ya empezó a preparar la mentalidad para eso. El New York Times, el 4 de agosto del 2002, ya propuso la secesión de la Patagonia como forma de pagar la deuda externa en el 2002. Nos van arrimando la idea y tratando de ir preparando de que eso es lo que se viene. Se van a quedar con el territorio legalmente y no va a ser gracias al pueblo argentino, que está demasiado ocupado trabajando y dejando que cretinos y asaltantes como Ricardo Echegaray le roben el producto de su trabajo, sino que lo van a hacer porque estos pagadores seriales, empezando con los militares del año 76, siguiendo con Alfonsín, Menem, Cavallo, De la Rúa, Dualde, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Kicillof y toda esta pandilla de asaltantes y traidores a la patria. Perhaps the most common is that we will identify a country that has resources our corporations covet, like oil, and then
arrange a huge loan to that country from the World Bank or one of its sister organizations. But the money never actually goes to the country. Instead, it goes to our big corporations to build infrastructure projects in that country, power plants, industrial parks, ports, things that benefit a few rich people in that country, in addition to our corporations, but really don't help the majority of the people at all. However, those people, the whole country is left holding a huge debt. It's such a big debt they can't repay it, and that's part of the plan, that they can't repay it. And so at some point, we economic hitmen go back to them and say, listen, you lost a lot of money, can't pay your debt, so sell your oil real cheap to our oil companies. Allow us to build a military base in your country, or send troops in support of ours to someplace in the world like Iraq, or vote with us on the next UN vote. To have their electric utility company privatized and their water and sewage system privatized and sold to U.S. corporations or other multinational corporations. So there's a whole mushrooming thing, and it's so typical of the way the IMF and the World Bank work, that you put a country in debt, and it's such a big debt it can't pay it, and then you offer to refinance that debt and pay even more interest. And you demand this quid pro quo, which you call a conditionality or good governance, which means basically that they've got to sell off their resources, including many of their social services, their utility companies, their school systems sometimes, their penal systems, their insurance systems, to foreign corporations. So it's a double, triple, quadruple whammy. Este señor que hablaba al final de este video, recordando lo que decíamos hace casi exactamente 4 años, fue un operador del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que operan siempre en tándem, y nos describe cómo es el mecanismo a largo plazo para endeudar a las naciones, para que después tengan que ceder a la voluntad de los poderosos. Porque al igual que el usurero Shylock, en esa obra magnífica, universal de William Shakespeare, El mercader de Venecia, que hace un préstamo por 3.000 ducados y pide como garantía una libra de carne, Shylock no quería que le devolvieran los 3.000 ducados, tenía plata de sobra. Shylock lo que quería era la libra de carne. En el caso nuestro, la libra de carne son los recursos naturales y es muy especialmente el territorio nacional. Le pido al director técnico si por favor puede poner un instante en pantalla el link del New York Times, que es del 27 de agosto del 2002. Estamos hablando de plena crisis argentina, estábamos al borde del colapso. Es un artículo escrito por un periodista, Larry Rotter, que luego escribiría algunos trabajos más, donde dice: algunos en la Argentina ven la secesión territorial como la respuesta a el peligro económico. Estábamos en pleno default de deuda, y después el artículo lo que dice es que se podría resolver esto si la Patagonia se independiza del resto de Argentina y después la Patagonia pacta algunos acuerdos con nuestras simpáticas empresas para la explotación de los recursos, etcétera, 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 y chao, se acabó. Donde antes había una República Argentina, ahora va a haber una Republiqueta Argentina, más chiquita todavía, y la flamante República de Patagonia, que por supuesto la van a reconocer las Naciones Unidas, etcétera. Si puede volver la cámara, por favor. Las Naciones Unidas y todas las grandes naciones, Gran Bretaña y Estados Unidos a la cabeza, un plan que les había quedado trunco cuando quisieron, bajo la guerrilla marxista, apátrida y subversiva, por allá por los años 74 y 75, hacer que declarara su independencia la República de Tucumán, totalmente en manos de Montoneros y de Lerp, iba a ser reconocido por Estados Unidos y hubiéramos tenido una flor de guerra civil en ciernes. O sea, son planes que van tratando, si ve que no salen, esperan un momento y dijeron, acá tenemos otra oportunidad, y no vaya usted a creer que han archivado ese plan. Cerramos este programa mostrando el último enlace que pediría si por favor pueden poner en pantalla. Esto es algo que hicimos en diciembre del año pasado. Exigimos al gobierno de Macri declarar la emergencia territorial, especialmente en la Patagonia. Y hay una razón por la cual decíamos esto, y es un informe que está en nuestro sitio www.proyectosegundarepublica.com.ar, que nosotros lo llamamos los 12 ejes, elegimos 12, no al azar, pero porque quizás son los más importantes, los 12 ejes de ataque, como si fuera un enjambre
en contra de la Argentina centrado en la Patagonia, el canje de deuda por territorio, los militares israelíes que pululan por toda la Patagonia argentina y chilena, disfrazados de mochileros, los mapuches truchos que el año pasado causaron un desastre en toda la zona de Patagonia, el Reino Unido presente y controlando el mar argentino e inclusive hundiendo el Ara San Juan, nuestro submarino, el 15 de noviembre del 2017 en el mar argentino frente a las costas de la Patagonia. No sé si le queda claro o no. La dirigencia chilena operando como una suerte de agente subordinado a la geopolítica de Gran Bretaña y de los Estados Unidos. La venta irrestricta y descontrolada de tierras a los Douglas Tompkins, a Benetton, a Goldman Sachs, el banco de inversiones, a la familia Bush y muy especialmente a Joseph Lewis, agente británico, ciudadano británico, prosionista, íntimo amigo de Mauricio Macri, que se ha hecho construir una pista que le va a venir muy bien a los británicos y sus aliados el día que decidan invadir la Patagonia. Agreguémosle a esto las propuestas secesionistas, como acabamos de ver, que la dice el New York Times. Lo hicieron para ir planteando la idea, para ir diciéndole, mira, es como cuando usted a un enfermo le tiene que dar una mala noticia. ¿Qué tengo, doctor? Me duele acá. Ahí, mira, estás un poco mal. ¿Pero qué tengo? Si yo no. Sí, está bien. Le va más o menos buscando la forma diplomática de darle la mala nueva. Y cuando lo ve que el tipo está medio ablandado, que ya se está haciendo la idea de que esto viene mal, me están hablando de secesión de la Patagonia, esto viene mal, y ahí él le dice al paciente, mira, tenés cáncer, pero no te preocupes. Bueno, quimioterapia, hay formas, te mandamos, la puedes hacer allá en el norte, lo que sea, pero ya lo van preparando para la mala noticia. Esas son la función de diarios como el New York Times, prepararte para la mala noticia. Tenías la Patagonia, pronto no la vas a tener más. Por supuesto, lo de la de San Juan, y pequeño detalle que parece olvidar el gobierno nacional, empezando por Mauricio Macri, siguiendo por el canciller Fourier, desde luego todo el equipo económico bajo el superministro de Economía, Nicolás Tujovne, y es que Gran Bretaña ocupa las Islas Malvinas, porque pareciera que eso hay que decirlo. Lo que pedimos, por favor, si con esto ya terminamos, es tomar conciencia que 2 más 2 son 4, más 2 son 6, más 2 son 8, más 2 son 10, más 2 son 12, y esto es la realidad. Por más que quiera falsearla el gobierno de turno, por más que la quiera meter en una planilla Excel que nos dice cualquier otra cosa, esta es la realidad. Por eso pido, por favor, si pueden volver a poner el último link. Nosotros pedimos que por favor, aunque sea apoyen por una cuestión de una manifestación de, qué sé yo, de voluntad de defender el territorio nacional. Eso es algo que se hizo en change.org. Sume su firma a esto. Cada vez que usted suma su firma, el presidente Macri, por supuesto que no le dan ni 5 bolillas, Aguad, Peña, el joven Peña, jefe de gabinete, todos estos apátridas, todos estos traidores reciben un mail que por supuesto lo van a borrar o pasará a spam, pero por lo menos vamos demostrando de que hay una creciente voluntad consciente de lo que nos está pasando. Vuelva a la cámara, por favor, que nos estamos exigiendo que se declare la emergencia territorial, porque ahora ya están viniendo por el territorio nacional. No diga que no le avisamos. Ahí le mostramos recién un video donde hace 4 años le veníamos avisando lo que se está viniendo. Por favor, a los hombres de mi patria, a los uniformados, a toda la familia argentina, a los hombres especialmente, no lloremos mañana como mujeres lo que hoy no estamos sabiendo defender como hombres. Hasta la próxima. Proyecto Segunda República. No somos la oposición. Somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado.